En el día de hoy, como se me complicó para darles clase en vivo, lo que voy a hacer es presentarles en estos dos videitos imágenes y una breve descripción de lo que es la cultura minoica y la cultura micénica en el otro video. Cuando hablamos de la cultura minoica, estamos hablando de la cultura desarrollada en la isla de Creta, que es esa que está marcada en el mapa, y nos vamos a estar centrando en lo que es el Palacio de Nosos, que es una estructura palaciega, pero que además vivía gente y tenía estructuras religiosas, gente común me refiero, y que de alguna manera se genera o se establece como un enclave marítimo entre lo que es Oriente y Occidente, o el desarrollo de las culturas occidentales en Grecia y más adelante en Italia o en Roma. Si bien ahí tienen varias ciudades-estado griegas, para el momento en el que se desarrolla el Palacio de Nosos y la cultura minoica, estas ciudades aún no existían. Están marcadas porque están marcadas todas las ciudades-estado griegas, pero para el momento en el que se desarrolla la cultura minoica, esas ciudades aún no existen. Como presentación inicial, lo que tenemos que saber es que en la isla de Creta se desarrolla la civilización minoica. Recibe ese nombre porque derivan o se formulan a partir de el llamado rey Minos, que se asocia directamente con el Minotauro y tiene toda una historia mítica que de alguna manera origina el panteón y origina las formas de vida de esta sociedad. Recuerden el mito del Minotauro y del laberinto del Minotauro, y de cómo Ariadna libera a su amado a través del hilo rojo. Bueno, todo ese mito da fundamento a muchas de las estructuras que nosotros vamos a estar viendo, sobre todo en la arquitectura. Esta cultura y posterior civilización se desarrolla entre los siglos 30 y 12 a.C., teniendo su apogeo fundamentalmente en el siglo XV. Es muy conocida esta cultura por el desarrollo de la arquitectura, que es lo que vamos a ver con el Palacio de Nosos, pero también por la metalurgia de aleación, o sea que ya es un conocimiento de los metales bastante avanzado, y el desarrollo de la alfarería, que va a ir tomando cada vez mayor complejidad hasta llegar a una cerámica que se denomina cerámica de Comares, que es una estructura muy similar en fineza a la porcelana. También se denomina cerámica cáscara de huevo por la finura de sus paredes. Por otro lado, esta sociedad o esta civilización va a tener una economía que se basa en la agricultura y en la ganadería para subsistencia fundamentalmente, y también trabajan con los productos de mar, pero como les decía en la diapositiva anterior, también va a estar caracterizada por ser un enclave marítimo que posibilita el comercio. Por lo tanto, ese factor lo van a aprovechar y parte de su economía va a estar basada en esa función. Y por otro lado, también lo que se origina a partir de esta civilización o de esta cultura es que se genera la noción de ciudad-estado. Esto quiere decir que toda la estructura del palacio va a servir para vivienda del rey, para establecimiento de las estructuras templarias o ritualísticas, y además va a vivir dentro de ella o en sus cercanías inmediatas la mayoría de la población. Por otro lado, la noción de ciudad-estado también incluye, o fundamentalmente incluye, la idea de que cada una de estas ciudades son autónomas económica, política y socialmente de otras ciudades-estado que estén en sus cercanías o un poco más alejadas. Cada una de estas entidades son autónomas unas de otras.
Lo que les presento en esta diapo es lo que sería la proyección del Palacio de Nosos en toda su expresión. Al día de hoy no existe en estas condiciones, sino que lo que existen son muchas de las estructuras, todavía están en pie, muchas de las estructuras que estaban en este palacio. Por estas ruinas se posibilita este tipo de recreaciones. Lo que se presenta es una estructura que tiene un patio central y a través o a partir de ese patio central se van construyendo todas las dependencias de ese palacio. Si ustedes se fijan, lo que vamos a tener son presentaciones de distintas habitaciones con distintos pisos incluso. Cada una de estas habitaciones va a estar conectada por pasillos que van llevando de un lugar a otro. Y esto de alguna manera lo que hace es emular ese recorrido laberíntico que les mencionaba yo con respecto al Minotauro. Otra de las características que tiene este Palacio de Nosos es que se va integrando a la naturaleza. Si bien hay un gran corte entre lo que es arquitectura construida y arquitectura natural o modificada de alguna manera, pero es natural, o paisajismo, lo que sí se puede ver es que este palacio va respetando las estructuras del terreno. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de una cultura que tiene a la naturaleza como rectora, tanto la naturaleza de la tierra como de los factores ambientales. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que a través de plataformas o a través de presencia de jardines o estructuras para jardines, se integra la naturaleza la arquitectura a la naturaleza. En las próximas diapos les muestro algunas fotos sin comentárselas demasiado, como para que este video no quede extremadamente largo. Con respecto a la cerámica, como les comentaba hace un momento, los minoicos van a ir complejizando la fabricación o la técnica de las técnicas alfareras, en realidad. Y van a producir cerámica tanto de tipo o para almacenaje en bruto, sin demasiado trabajo, y una cerámica de carácter más brusco y más pesado y grueso, y una cerámica cada vez más fina cuando se trata de alfarería para ajuares funerarios o para ajuares votivos, y ese tipo de cerámica va a ser muy refinada y compleja en cuanto al proceso, sobre todo de cocción de la arcilla. Vamos a pasar por varios estadios estilísticos. El más sencillo de todos es la cerámica lisa, pero que se va a ir decorando de a poco con lo que se conoce como cerámica cordada, y vamos a llegar a motivos naturalísticos, geométricos y animalísticos dentro de la pintura cuando hablamos ya de cerámica de tipo votivo. Cuando hablamos de la escultura, en la escultura minoica o cretense, lo que vamos a encontrarnos son motivos que tienen que ver con figuras antropomorfas o zoomorfas, y sus técnicas y materiales van a estar asociados o a la arcilla, a la terracota, por lo generalmente desarrolladas en miniatura. En este caso lo que tenemos es la representación de la diosa madre, que se asocia directamente con la madre naturaleza, y que en la mayoría de los casos se representa de esta manera: una figura femenina con el torso desnudo y vestido con el traje típico de las culturas minoicas. Y además tiene la representación, o por lo general tiene en sus manos, víboras o serpientes.
Por otro lado, también lo que vamos a tener es un gran trabajo también en miniatura o en pequeño formato de escultura trabajada en metales con incrustaciones de piedras preciosas. En estos casos lo que vamos a tener por lo general son motivos animales o asociados con dioses animalísticos o antropomorfos, como por ejemplo el caso de la representación de los toros, y acuérdense que estamos hablando también de la cultura o la referencia al Minotauro. Y en el caso de la pintura, los motivos que han quedado representados o la pintura que ha quedado representado, además de en la cerámica con algunos motivos, es en la pintura mural. Las técnicas asociadas a esto suelen ser el fresco o el falso fresco, como son estos casos, y lo que vamos a ver representados son o motivos animalísticos, que pueden ser tanto animales de mar, acuérdense con ese recurso marítimo por ser una isla y estar rodeada de agua, y también referencias a animales terrestres. En una de las diapositivas anteriores tienen el caso del toro minoico, que es una figura muy reconocida, que es una representación de un toro que tiene todas sus patas en el aire, como el vuelo del toro o el salto del toro. Pero también se representan o hay representaciones antropomorfas, tanto de mujeres como de hombres. Y en el caso de estas representaciones, si se acuerdan un poco de lo que vimos el año pasado, las representaciones, y esto se debe en muchos casos a la cercanía cultural con Oriente, nos van a recordar la forma de representación egipcia y mesopotámica. Nosotros no vimos Mesopotamia, pero sí vimos Egipto. Recuerden esta idea de doble canon de representación, en donde se presentan figuras con una parte de frente y otra de perfil. Esa forma de representación va a seguir estando presente dentro de la pintura minoica.